El monte Everest, también conocida como la Ganma o Sagarmatha, es la montaña más alta de la Tierra sobre el nivel del mar. Se encuentra en el Himalaya y la frontera entre China y Nepal atraviesa su cima. La altura del Everest alcanza los 8.848 metros. El Everest se formó hace aproximadamente 50 millones de años cuando la placa india chocó con la placa asiática. La montaña sigue creciendo aproximadamente 4 milímetros por año. La cima del monte Everest es muy fría y ventosa. Las temperaturas pueden descender hasta los menos 60 grados y los vientos pueden alcanzar los 280 kilómetros por hora. El Everest es uno de los lugares más populares para los escaladores. Sin embargo, esta montaña es bastante peligrosa. Desde 1953, cuando Edmund Hillary y Tenzing Norgay se convirtieron en las primeras personas en alcanzar con éxito la cima del Everest, más de 300 personas han muerto intentando repetir la hazaña. Los cuerpos de la gran mayoría permanecen en esta montaña. Los más famosos incluso se usan como puntos de referencia para otros escaladores. El Everest es un lugar sagrado para algunas poblaciones locales. Los budistas tibetanos creen que la diosa Miyomolaganma habita en la montaña, y el pueblo de Nepal llama a la montaña Sagarmatha, que significa Madre de los Dioses. El Everest es una montaña imponente que atrae a personas de todo el mundo. Sin embargo, es muy importante recordar que es un lugar bastante peligroso, por lo que solo los escaladores experimentados deben intentar ascenderla. Bienvenidos al canal de documentales interesantes. Hoy les hablaré sobre los fantasmas del Everest. Los fantasmas son los escaladores que murieron intentando alcanzar la cima de esta montaña. Estos cuerpos yacen durante meses, años o décadas en el mismo lugar donde encontraron su cruel destino. Si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejar en la sección de comentarios la palabra quiero. Y ahora disfruta del video. El monte Everest, también conocido como la montaña asesina, es la montaña más alta de la Tierra, por lo que no es de extrañar que sea muy peligroso tratar de escalarla. Hay muchas razones por las cuales las personas mueren en el monte Everest. Una de las principales razones es la gran altitud. Debido a la altura, hay menos oxígeno en el aire, lo que puede provocar mal de altura en los escaladores, causando dolores de cabeza, náuseas y fatiga. Esta enfermedad puede ocasionar edema pulmonar o cerebral cuando se acumula líquido en estos órganos. Ambas condiciones pueden ser fatales. Otra razón son las condiciones climáticas. El clima en el Everest puede ser muy impredecible y peligroso. Vientos repetitivos y ventiscas pueden provocar avalanchas que sepultan a los escaladores y causan la muerte por asfixia o lesiones. Las bajas temperaturas invernales pueden causar hipotermia cuando la temperatura del cuerpo desciende demasiado, lo que puede llevar a la inconsciencia y la muerte. Finalmente, escalar el Everest en sí mismo es un desafío físicamente muy exigente. Una causa común de muerte entre los escaladores es cometer un error fatal al resbalar y caer desde gran altura. Esto generalmente sucede por varias razones: fatiga, errores o accidentes. Los escaladores deben estar en buena forma física y tener experiencia escalando montañas altas. Incluso los escaladores más experimentados pueden cometer errores que resulten fatales. Escalar el Everest es una actividad muy peligrosa y nunca se puede garantizar que un escalador regrese a salvo. Sin embargo, se puede reducir el riesgo siguiendo protocolos de seguridad, estando en buena forma física y teniendo experiencia en escalar montañas altas. Francis Azartieff, adoptada tras su muerte, la bella durmiente del Everest, tiene una historia verdaderamente triste. Su deseo de alcanzar la cima en la primavera del 98 es una gran historia. Francis nació el 18 de enero de 1958 en Honolulu, Hawái. Estudió y obtuvo una maestría en negocios. Su vida cambió drásticamente cuando conoció a Sergei Azartieff, un montañero ruso conocido como el Leopardo de las Nieves por lograr escalar los picos más altos de Rusia. Juntos escalaron muchas cumbres de Rusia. Pronto su pasión compartida por las montañas se transformó en sentimientos románticos, y así fue que se casaron en 1992. Durante su carrera en el montañismo, Francis participó en muchas expediciones, incluyendo ascensos al Danelli y al Elbrus europeo. Llegó a ser la primera mujer estadounidense en descender esquiando por el Elbrus, pero su sueño siempre fue alcanzar la cima del Everest sin oxígeno suplementario. Este reto le permitiría ser la primera mujer estadounidense en lograrlo.
El Monte Everest es una de las montañas más peligrosas del mundo para escalar. Con una tasa de mortalidad de aproximadamente 6,5 muertes por cada 100 cumbres alcanzadas, escalar el Everest sin utilizar oxígeno suplementario es un desafío extremadamente difícil y peligroso, que eleva aún más la tasa de mortalidad. Hasta la fecha, entre 7.000 y 10.000 personas han escalado exitosamente el Everest. Sin embargo, solo alrededor de 200 lo han hecho sin oxígeno. Esto es un club exclusivo de escaladores. La importante zona de la muerte, ubicada por encima de los 800 metros, presenta numerosos desafíos para el cuerpo humano. Los niveles de oxígeno son extremadamente bajos, aproximadamente un tercio de los que son al nivel del mar. Este ambiente causa hipoxia, obligando al cuerpo humano a funcionar en condiciones extremas. El riesgo de desarrollar mal de altura severo es significativamente mayor sin oxígeno suplementario. La falta de oxígeno obliga a los escaladores a moverse a un ritmo más lento, lo que incrementa notablemente el riesgo de congelación, pérdida de coordinación y agotamiento. Intentar escalar el Everest sin oxígeno suplementario requiere una condición física excepcional, una habilidad extraordinaria para aclimatarse y una fortaleza psicológica notable. Francis y Sergei planearon su expedición al Everest en 1998. Tenían un objetivo en común. Ambos querían alcanzar la cima sin ayuda de oxígeno adicional. El 17 de mayo comenzaron su ascenso desde el nudo norte, decididos a alcanzar grandes alturas. La pareja intentó llegar a la cima en 2 ocasiones, pero se vieron obstaculizados por una falla en el sistema de iluminación y condiciones meteorológicas desfavorables. A pesar de estos contratiempos, la pareja perseveró y alcanzó con éxito la cima el 22 de mayo. Desafortunadamente, el descenso para Francis fue fatal. Se separó de Sergei en la oscuridad, bajo condiciones extremas. Durante horas, luchó por sobrevivir. Su situación empeoró y la montaña le arrebató sus fuerzas. El equipo uzbeko encontró a Francis e intentó ayudarla. Sin embargo, al no poder moverse por sí misma, finalmente decidieron dejarla y continuar el descenso sin ella. El último encuentro conocido de Francis fue con los escaladores Ian Woodall y Kathy O'Dowd. Ella les dijo: "No me dejen". Kathy comentó que la piel de Francis estaba blanca como la leche y completamente lisa. Con severas congelaciones, parecía una muñeca de porcelana. Ella preguntó por qué le hacían esto, pero ellos se vieron obligados a dejarla. Francis murió el 24 de mayo de 1998, a la edad de 40 años, en el mismo lugar donde fue vista por última vez. La posición en la que yacía le valió el apodo de la Bella Durmiente. Parecía en paz, tendida en la nieve como si estuviera dormida. En cuanto su esposo Sergei subió la montaña intentando encontrarla, portando medicinas y el oxígeno necesario, los escaladores uzbekos que descendían al campamento vieron a Sergei regresando hacia arriba, y esa fue la última vez que se le vio con vida. Su cuerpo fue hallado más tarde, y las circunstancias exactas de su muerte aún permanecen envueltas en misterio. El cuerpo de Francis permaneció expuesto durante casi una década, cerca de la peligrosa cresta norte. En 2007 fue trasladada a otro lugar, alejada de la ruta de escalada. Ian Woodall, quien conoció a Francis en el Everest poco antes de su muerte, emprendió esta misión por compasión y respeto. Hoy en día, la ubicación exacta del lugar del descanso final de Francis sigue siendo confidencial, una decisión tomada por respeto a ella y a su familia. Ian y su equipo envolvieron el cuerpo en una bandera estadounidense y luego lo trasladaron a un lugar donde ya no sería un punto de referencia para los escaladores. De esta manera, recibió una especie de sepelio en la cumbre que le costó la vida. Entre las muchas historias de muertes en el Monte Everest, destaca la historia de las botas verdes. Se cree que el hombre detrás de este apodo es Zubin Paljor, quien emprendió su último viaje en primavera de 1996, sin saber que su muerte se convertiría en la base de las leyendas del Everest. Antes de ser conocido como Botas Verdes, Paljor era un escalador bastante experimentado con una pasión por las montañas. Nació el 10 de abril de 1968 en un pequeño pueblo indio llamado Sakti. La zona más montañosa en la que creció era el entorno perfecto para sus primeras caminatas por la montaña. Había escalado varias cumbres altas, demostrando sus habilidades e incrementando su determinación por conquistar el pico más alto del mundo. Escalar era más que un pasatiempo para Paljor. Era una vocación que lo llevó a unirse a la policía fronteriza indio-tibetana. Era un trabajo que combinaba su profesión con su pasión por las montañas. Ingresar a la fuerza policial era motivo de orgullo para Paljor y su familia.
ya que le brindaban la oportunidad de servir a su país y al mismo tiempo perseguir su pasión por las altas montañas. El rol principal de la policía en esta región es patrullar y custodiar la frontera indochina de 3.488 kilómetros, que se extienden por terrenos difíciles y peligrosos a gran altitud. Estas fuerzas son responsables de prevenir cualquier actividad ilegal a través de la frontera, garantizar la seguridad en áreas remotas y mantener una constante vigilancia contra amenazas. Paljor era cabo. Su trabajo le brindó la experiencia necesaria para emprender la prueba definitiva, escalar el monte Everest. En 1996, Paljor participó en una ambiciosa expedición policial con el objetivo de conquistar el Everest, una de las montañas más peligrosas del mundo. Esta expedición, liderada por el comandante Mohinder Singh, fue el primer intento de la India por escalar la cumbre más alta desde su ladera oriental. El equipo, conformado por 6 miembros de la policía fronteriza, no contrató a algún Sherpa para que los guiara o asistiera. El ascenso de la expedición estuvo lleno de desafíos. Cuando Paljor y su equipo se acercaron a la cima, se encontraron con condiciones difíciles. Una ventisca envolvió la montaña. 3 miembros del equipo decidieron continuar hacia la cumbre, mientras los demás se retiraron. Alrededor de las 3:45 p.m., hora de Nepal, comunicaron a su líder de expedición informando que habían alcanzado la cumbre. Sin embargo, hay indicios de que puede que no hubieran estado en el punto más alto, sino unos 150 metros de este. Quizás lo pensaron debido a la confusión causada por la mala visibilidad. Más tarde, los escaladores desaparecieron en la tormenta. Sus compañeros en la base observaron fugaces luces parpadeantes cerca del segundo escalón. Sin embargo, los 3 escaladores nunca regresaron a su campamento alto. Los últimos momentos de Paljor siguen envueltos en misterio y controversia. Más adelante se encontró un cuerpo. Este cuerpo estaba encogido bajo una roca, pero tenía algo bastante llamativo, unas distintivas botas verdes. El lugar donde yacía tenía una altitud de 8.500 metros y llegó a ser conocido como la Cueva de las Botas Verdes. Con el tiempo, Botas Verdes se convirtió en un punto de referencia para los escaladores en la ruta de la cresta noreste hacia la cima. Paljor tenía 28 años cuando falleció. En 2014 surgieron informes de que el cuerpo ya no era visible en su ubicación habitual, lo que provocó especulaciones sobre que tal vez hubiera sido trasladado o enterrado de manera más respetuosa. Sin embargo, en 2017, algunos escaladores reportaron haber vuelto a ver las botas verdes en el mismo lugar, aunque el cuerpo estaba rodeado de más rocas. Actualmente, este cuerpo ya no es visible, y existe información contradictoria que afirma que el cuerpo ya no se encuentra allí. Sin embargo, debido a las fuertes tormentas himalayas y los desafíos naturales, no es posible confirmar con certeza que esto sea verdad, especialmente dado que esta información ha sido rechazada en ocasiones anteriores. El viaje del Everest de David Sharp es polémico en la opinión pública. Mientras agonizaba cerca de la cima del Everest en 2006, numerosos escaladores no le brindaron asistencia. En lugar de eso, lo ignoraron para alcanzar la cumbre y también en su descenso, lo que llevó a la muerte de Sharp. Esta historia planteó interrogantes sobre las ambiciones, la humanidad y los códigos no escritos de la comunidad del montañismo. David Sharp nació en un entorno muy alejado de las cumbres más altas del mundo. Creció en Hertfordshire, Inglaterra, y su vida temprana parecía seguir un camino normal. Tras graduarse de la universidad, obtuvo una maestría en ingeniería y luego trabajó para un contratista de defensa. Sin embargo, en su interior latía el espíritu de un aventurero. La pasión de Sharp por las montañas comenzó con picos menos conocidos. Gradualmente empezó a escalar cumbres cada vez más altas, como el Matterhorn en los Alpes suizos y algunas de las montañas más elevadas de Europa y África, incluyendo el Elbrus y el Kilimanjaro. Esta pasión por las montañas lo condujo eventualmente a los Himalayas y finalmente al Everest. David se guiaba por la creencia de que escalar cumbres no requería oxígeno adicional, porque según él, hacerlo era como hacer trampa. Sin embargo, es común utilizar oxígeno suplementario en el Everest y en otras cumbres extremadamente altas para reducir el riesgo de niveles bajos de oxígeno en el cuerpo. A medida que se asciende, el aire se vuelve tan tenue que la cantidad de oxígeno es insuficiente para mantener las funciones corporales normales. El oxígeno suplementario ayuda a prevenir la hipoxia, una condición en la que el cuerpo o una parte de él no recibe suficiente oxígeno.
David era un purista en lo que respecta al montañismo. Valoraba escalar en su forma más tradicional y básica. Creía que alcanzar la cima sin asistencia artificial era un verdadero logro, poniendo a prueba los límites de la resistencia humana y la capacidad de adaptación a condiciones extremas. Además, la creencia de Sharp en escalar sin oxígeno suplementario reflejaba su deseo de independencia. Su ascenso sin oxígeno en Choyu, la sexta montaña más alta del mundo en 2002, reforzó su confianza en la capacidad de su cuerpo para adaptarse a la gran altitud. El líder de la expedición comentó que Sharp, sin duda, era el miembro más fuerte del equipo. Esta actitud, aunque admirable por su fidelidad a sus creencias, también implicaba un gran riesgo. La zona de la muerte sobre los 8.000 metros en el Everest es extremadamente peligrosa y el nivel de oxígeno allí es tan bajo que la vida humana no puede mantenerse por mucho tiempo. Sin oxígeno suplementario, los escaladores son más propensos a sufrir mal de altura, congelación, hipoxia y otras condiciones que ponen en riesgo la vida. La primera expedición de Sharp en el Everest fue en 2003, en un equipo liderado por otro montañero británico. Durante el ascenso desarrolló congelaciones, lo que lo obligó a retroceder por debajo del segundo escalón, a tan solo 200 metros de la cima. Eventualmente perdió varios dedos del pie debido a la congelación, culpa que atribuyó a haber usado botas baratas y de mala calidad, a pesar de no haber alcanzado la cumbre. Sharp era considerado un escalador excepcionalmente fuerte y bien aclimatado. En 2004, Sharp se unió a un equipo europeo y esta vez ascendió alto en la zona de la muerte de la montaña. Se reportó que él y el líder de la expedición tuvieron diferencias respecto al deseo de Sharp de escalar solo y su renuncia a utilizar oxígeno. Nuevamente, Sharp no logró llegar a la cima. Sin embargo, estuvo muy cerca. Alcanzó una altitud de 8.500 metros. Esta expedición fortaleció su deseo de alcanzar el Everest sin guías ni oxígeno adicional. En 2006, Sharp decidió intentar escalar el Everest en solitario. Si no lo hago esta vez, no lo volveré a hacer jamás, dijo Sharp a otros. Más tarde ese año estaba a punto de comenzar su carrera como profesor. Organizó su ascenso a través de una agencia con sede en Nepal, Asia Trekking, eligiendo su paquete de servicio básico. Esta elección le proporcionó un permiso, apoyo logístico hasta el campamento base alto y una cantidad limitada de oxígeno. La reserva con Asia Trekking costó alrededor de $6.200, considerablemente menos que los aproximadamente $40.000 que cobraban las mejores compañías occidentales. La decisión de Sharp de no unirse a una expedición de servicio completo estuvo motivada tanto por sus consideraciones económicas como por un deseo de autonomía. A finales de abril ya se encontraba en el campamento base del Everest, aclimatándose y preparándose para su intento de alcanzar la cima. Sharp comenzó su intento final de alcanzar la cumbre desde el Collado Norte en uno de los campamentos superiores a finales de la tarde del 13 de mayo de 2006. Los detalles de sus últimas horas permanecen poco claros. Dada su naturaleza solitaria y su decisión de no llevar radio ni teléfono satelital, las observaciones directas de su progreso son escasas. No existe un registro definitivo que haya alcanzado la cima. Sin embargo, algunos escaladores creyeron haber visto a una persona conocida con la descripción de Sharp cerca de la zona de la cumbre, y otros especulan que pudo haber llegado o casi llegado a la cima antes de experimentar dificultades al descender. El 14 de mayo de 2006, mientras Sharp descendía, buscó refugio en la cueva de las Botas Verdes. Las condiciones a esa altitud son extremas, con temperaturas muy por debajo de cero y niveles de oxígeno inferiores a un tercio de lo que hay al nivel del mar. Los escaladores reportaron haber visto a Sharp encogido en la cueva. Algunos pensaron que estaba descansando o que ya estaba muerto. Un equipo de escaladores turcos pasó por allí a primera hora de la mañana del 15 de mayo. Lo observaron con vida, pero tenía un estado crítico. Había sufrido severas congelaciones en todo su cuerpo y la falta de oxígeno era muy notoria. Los esfuerzos de ayudarlo fueron mínimos, limitados por sus propias reservas de oxígeno y las difíciles condiciones. Más tarde, miembros de una expedición liderada por Russell Bryce se encontraron con Sharp. Notaron su condición precaria, pero se sintieron incapaces de proporcionarle asistencia efectiva debido a su estado crítico y a las prioridades de su propia expedición. Dos escaladores comentaron que Sharp estaba demasiado deteriorado para poder hacer algo. Las últimas palabras de Sharp a un Sherpa que intentaba ayudarlo fueron: "Me llamo David Sharp, estoy con Asia Trekking y solo quiero dormir". Con el tiempo, Sharp sucumbió a las duras condiciones y murió en la montaña. Tenía 34 años.
Aproximadamente 40 escaladores vieron a Sharp en sus últimos momentos, pero ninguno le brindó asistencia efectiva. El cuerpo de David Sharp aún se encuentra en el Everest, aunque ha sido trasladado a la cueva de las Botas Verdes. Después de su muerte, su cuerpo permaneció en lo alto de la cresta noreste durante aproximadamente un año. Los Sherpas trasladaron el cuerpo de Sharp al borde de un acantilado cercano y lo empujaron respetuosamente fuera de la cara norte. Se unió así a más de 200 cuerpos congelados en el Everest. Estas son las historias verdaderamente impactantes sobre personas que persiguieron su sueño de escalar la montaña más alta del mundo. ¿Qué piensas sobre estas historias? Puedes dejar tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video de Documentales Interesantes.